¿Y si te contara que existe un libro en la Biblia que encierra el corazón del Antiguo Testamento y el espíritu del Nuevo? Un libro donde la voz de Dios no solo sentencia, sino que también reconforta. Donde se pronuncian juicios, pero también se anuncian nuevas vidas. Un libro en el que un hombre oyó mensajes que ni siquiera él logró captar por completo, porque hablaban de tiempos que aún no habían llegado. ¿Y si te dijera que ese libro ya estaba hablando de Jesús 700 años antes de que él naciera? Y no con símbolos confusos o figuras poéticas difíciles, sino con detalles tan claros y tan profundamente emotivos que muchos se han preguntado, ¿cómo es posible que Isaías supiera tanto sin haberlo conocido jamás? En este video no vamos simplemente a leer profecías. Vamos a entrar en lo más profundo del alma de un profeta que fue testigo de la majestad de Dios, pero también del pecado de su nación. Un hombre que habló directo al corazón de un pueblo terco, pero que también anunció esperanza para quienes vendrían después. Un mensajero rechazado, cuya voz aún sigue viva y vibrante. Porque Isaías no solo profetizó para su época, profetizó para la tuya. Y lo que está escrito en su libro puede abrirte los ojos, curar tus heridas, reavivar tu fe y encender dentro de ti un llamado que no proviene de hombres, sino del cielo. Quédate hasta el final. En este recorrido descubrirás por qué Isaías es llamado el quinto evangelio, cómo fue su encuentro directo con la gloria divina, las profecías más poderosas sobre Jesús, las palabras más reconfortantes sobre redención y consuelo, y cómo todo lo que escribió sigue hablando directamente a ti. Antes de comenzar, escribe en los comentarios, Señor, habla a mi corazón, y recuerda darle me gusta al video, porque al hacerlo, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que necesitan luz, revelación y dirección espiritual. Y sobre todo, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Este espacio es una fuente de alimento espiritual para muchos, y tú al formar parte te conviertes en instrumento de esta misión. Activa la campanita para no perderte nada, porque cada mensaje puede ser justo la palabra que estabas esperando. Ahora guarda silencio por unos segundos. Haz una oración sencilla. Señor, si esta palabra es para mí, no permitas que la ignore, porque tal vez esta sea la voz que he estado esperando desde hace mucho tiempo. Todo comenzó con una visión. Isaías no era cualquier profeta. No fue llamado en una plaza ni en casa de sabios. Su llamado no llegó a través de un sueño común, sino en una manifestación gloriosa. En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor. Así inicia uno de los pasajes más impresionantes de toda la Escritura. Un hombre común, de pronto, vio lo que nadie antes había visto. Al Señor sentado en un trono alto y majestuoso, y su manto llenaba el templo. Serafines volaban a su alrededor. No eran ángeles dulces, sino seres ardientes con 6 alas cada uno. 2 cubrían su rostro, 2 sus pies, y con 2 volaban. Y mientras volaban, gritaban sin parar, «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». La presencia de Dios no fue algo simbólico, fue una sacudida. El umbral del templo se estremeció, el humo lo llenó todo, la gloria era aplastante. La carga de lo divino era tan pesada que Isaías no pudo hacer otra cosa que derrumbarse. Y entonces dijo las palabras que lo marcarían para siempre. «Ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, y habito entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos». No pidió un encargo, no solicitó un cargo, no buscaba ser reconocido, solo admitió su pecado. Y fue ahí donde comenzó el verdadero llamado. Uno de los serafines voló hacia él, tomó un carbón ardiente del altar y lo tocó en los labios.
un fuego que no lo destruyó, sino que lo limpió. Esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido borrada y tu pecado limpiado. Entonces vino la voz. No fue una orden directa, sino una pregunta lanzada desde el cielo. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías, ya purificado por el fuego, no respondió con temor, ni con evasivas, ni con cálculos. Solo dijo: «Aquí estoy, envíame a mí». Y así comenzó la misión que lo convertiría en uno de los profetas más importantes de toda la historia. Después de decir «aquí estoy», ya no había marcha atrás. Su voz ya no era suya. Sus palabras ya no salían de su pensamiento. Era como si el mismo cielo hablara a través de su boca. Pero ese privilegio traía un costo. Porque quien habla en nombre de Dios se vuelve enemigo de los sistemas de este mundo. Isaías fue enviado a un pueblo rebelde, bendecido pero desobediente, religioso pero vacío, que ofrecía sacrificios mientras su corazón seguía frío. Dios le dijo: «Ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no comprendan, miren bien, pero no entiendan». No porque Dios no quisiera salvarlos, sino porque su corazón se había endurecido tanto que ni la verdad los movería. Isaías no fue un profeta de prosperidad, sino de advertencia, de confrontación, de llanto. Denunció a jueces corruptos, a líderes hipócritas, a un pueblo que oprimía al necesitado mientras festejaba con rituales religiosos. Ay de los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno, que ponen la oscuridad por luz y la luz por oscuridad. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Sus palabras incomodaron a los palacios. Los reyes lo temían. Los sacerdotes lo evitaban. El pueblo lo tachaba de pesimista. Pero él continuaba, no por elección propia, sino porque quien ha visto la gloria de Dios no puede quedarse callado. Isaías hablaba a su generación, pero sembraba para las futuras. Muchos no entendían lo que decía, otros lo despreciaban, pero sus palabras quedaban como brasas escondidas bajo la tierra, palabras que siglos más tarde repetiría Jesús, palabras que se leerían en los evangelios, palabras que seguirían tocando corazones en hospitales, cárceles, iglesias y desiertos del alma. Porque cuando Dios pone fuego en la boca de alguien, ni el tiempo ni el rechazo pueden apagarlo. Leer el libro de Isaías es caminar sobre una cuerda entre dos realidades: el juicio y la esperanza, el castigo y la promesa, la severidad divina y su ternura. Isaías no fue solo profeta del ay, también del todavía. No todo estaba perdido. Sus mensajes eran como una espada de doble filo. Por un lado anunciaba ruina. Jerusalén sería avergonzada, sus ciudades destruidas, el pueblo exiliado. Ninguna alianza política los salvaría. Ni el oro, ni el ejército, ni las celebraciones religiosas los librarían del castigo. Vuestra maldad ha hecho separación entre ustedes y su Dios. Su tierra está en ruinas, sus ciudades consumidas por el fuego. Pero al mismo tiempo, de su boca salían palabras de alivio, porque en medio del juicio Isaías abría ventanas hacia la misericordia eterna. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, serán blancos como la nieve. No tengas miedo, yo estoy contigo. Con amor eterno te he amado, por eso he prolongado mi compasión. Ningún profeta unió el juicio con el consuelo como lo hizo Isaías. Él comprendía que el juicio divino no es venganza, sino un grito de alerta, y que la esperanza de Dios no es ingenuidad, sino una promesa respaldada por su fidelidad. Isaías no trajo un mensaje cómodo, pero sí ofrecía una salida. No negaba el dolor, pero señalaba al Redentor. No escondía las consecuencias, pero mostraba la restauración. Así es Dios,
justo, pero tierno, santo, pero cercano, Padre que corrige, pero no abandona. Y Isaías fue el instrumento que reveló ese corazón que a veces no queremos mirar. Si hoy estás atravesando una etapa de juicio, de ruina, de silencio de parte de Dios, escucha la voz de Isaías. Dios no ha terminado contigo, su amor sigue vigente y la restauración puede comenzar cuando te atreves a regresar. Entre todas las profecías de Isaías, hay una que brilla con fuerza especial, una que cruzó los siglos como un susurro eterno hasta hacerse realidad en un humilde pesebre en Belén. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel. Isaías 7:14. Emmanuel significa Dios con nosotros, no un Dios lejano desde el templo o desde el cielo, sino Dios aquí, presente, encarnado. Esta promesa no fue dada en un momento glorioso, sino en medio del miedo. El rey Acaz estaba aterrorizado por ejércitos enemigos, buscaba alianzas humanas, confiaba en estrategias políticas, temía por su reino. Y en medio de esa confusión, Dios le ofreció una señal, no un ejército, no un milagro espectacular, sino una promesa aparentemente imposible. Una virgen daría a luz. Qué extraño debió sonar eso en aquel tiempo. Una virgen, un hijo. Dios con nosotros. Muchos no lo comprendieron, otros lo ignoraron, pero la palabra fue sembrada, y siglos después, esa promesa se hizo carne en un pueblo pequeño, con una joven sencilla, en una noche silenciosa, sin tronos, sin coronas, sin poder humano, solo una mujer, un niño. Y se cumplió lo que Isaías había proclamado 700 años antes. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el gobierno estará sobre sus hombros, y su nombre será llamado Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías 9:6. Isaías no solo vislumbró al Mesías, también describió su esencia, celebró su llegada y anunció su reino eterno. Él lo vio como el Salvador incluso antes de que Belén existiera. Y sus palabras todavía nos estremecen, porque no nacieron de su mente, sino del Espíritu. ¿Y tú? ¿De verdad crees que Dios está contigo? ¿O sigues sintiendo que Él está lejos? Escucha con atención. El Emmanuel vino. El Emmanuel está aquí, y no se ha ido. Hay pasajes en la Biblia que parecen escritos con tinta celestial, palabras que trascienden las culturas, los idiomas, las generaciones, pero pocos tan profundos, tan específicos y tan impactantes como el capítulo 53 del libro de Isaías. Ahí, Isaías no solo predice la venida del Mesías, sino que detalla su sufrimiento, su rechazo, su muerte y su poder para redimir. Despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, conocedor del quebranto. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros sufrimientos. Fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestras maldades, y por sus heridas fuimos sanados. ¿Cómo pudo Isaías ver todo esto con tal exactitud cuando aún no había ocurrido? Muchos estudiosos lo han llamado el Evangelio anticipado, porque este capítulo revela con precisión lo que Jesús viviría siglos más tarde: el rechazo de su pueblo, su silencio ante la injusticia, su sufrimiento físico, su muerte entre criminales, su sepultura entre ricos y, sobre todo, su entrega voluntaria como sacrificio por los pecados de muchos. Isaías no comprendía del todo cómo un siervo de Dios podía ser tan ultrajado, cómo alguien tan puro cargaría con la culpa de todos, pero lo escribió, lo proclamó, lo dejó registrado con una certeza que solo el Espíritu pudo darle. Como oveja fue llevado al matadero, como cordero en manos de quien lo trasquila, permaneció en silencio y no abrió su boca. Y siglos después, Jesús vivió exactamente
lo que Isaías había descrito. Fue rechazado, golpeado, traicionado, juzgado sin justicia, y en la cruz llevó lo que tú y yo merecíamos. Isaías no escribió el nombre Jesús, pero su mano fue dirigida por el mismo Espíritu que estuvo presente en el Gólgota. ¿Y por qué esto es tan conmovedor? Porque confirma que la redención no fue un accidente, no fue improvisada, fue anunciada, fue diseñada, fue entregada por amor. Jesús no murió por casualidad, murió para cumplir una profecía que fue pronunciada con dolor por un profeta que vivió siglos antes. Hoy, Isaías 53 sigue tocando corazones. No necesitas un sermón elaborado, solo necesitas leer ese capítulo con el corazón abierto, y tal vez allí escuches a Dios susurrándote: lo hice por ti. Isaías no solo vio el dolor del presente, ni se quedó estancado en el sufrimiento del Mesías. También contempló lo que aún está por cumplirse, una esperanza que todavía arde en el interior de los que creen. En sus visiones aparece algo revolucionario: un mundo sin violencia, una creación reconciliada, una humanidad bajo un gobierno de verdadera paz. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes, y todas las naciones correrán hacia él. Isaías 2:2. Él juzgará entre las naciones y corregirá a muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en herramientas de cultivo. Nación no alzará espada contra nación, ni se entrenarán más para la guerra. Isaías 2:4. Isaías vio un día en que las armas serán transformadas en instrumentos para dar vida. Un día en que los enemigos dejarán de matar y aprenderán a sembrar. Donde las ciudades dejarán de ser fortalezas llenas de miedo y se convertirán en lugares de reconciliación. También nos habla de una tierra donde el lobo vivirá con el cordero, el leopardo descansará junto al cabrito y un niño los guiará. Isaías 11. Una creación completamente restaurada, una humanidad en armonía con Dios y consigo misma. Y todo eso bajo un rey justo descendiente de David, un Mesías que no gobernará con violencia, sino con justicia. No impondrá su voluntad por la fuerza, sino que reinará con sabiduría. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor del Señor. Isaías 11:2. Isaías contempló lo que muchos ni siquiera alcanzan a imaginar, no un cielo lejano, intangible, sino una nueva tierra, un nuevo orden, una esperanza real, un tiempo donde ya no habrá llanto, ni muerte, ni dolor, ni injusticia, donde Dios mismo secará cada lágrima de los rostros. ¿Y tú? ¿De verdad crees que algo así pueda suceder? Isaías sí lo creyó, lo anunció. Y aunque no lo vio con sus ojos físicos, ya lo había visto con su espíritu. Porque Dios le mostró no solo el juicio de este mundo roto, sino también la gloria del mundo que viene. Después del castigo, después del destierro, después del dolor, viene la ternura. Isaías también es el profeta del consuelo, del Dios que no solo corrige, sino que abraza, que no solo advierte, sino que acaricia el alma herida. En el capítulo 40 se escucha una voz distinta, una atmósfera nueva, una voz que parece brotar desde el mismo corazón de Dios. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Isaías 41. Es como si el Señor descendiera, no para castigar, sino para abrazar, para levantar a quienes han caído, para secar lágrimas, para devolver la dignidad. Hablen al corazón de Jerusalén, díganle a viva voz que su tiempo de servicio ya se ha cumplido, que su culpa ha sido perdonada. Esta parte del libro es conocida como el libro del consuelo, y no es casualidad.
Aquí, Isaías comienza a mostrarnos un lado de Dios que muchos aún no conocen, un Dios que cuida como un pastor, que lleva en sus brazos, que sopla suavemente sobre la herida y no abandona. Como pastor, cuidará de su rebaño, en su brazo llevará a los corderitos y en su pecho los sostendrá, guiará con ternura a las recién paridas. Isaías 40:11. ¿Qué clase de Dios es este? Uno que al ver a su pueblo cansado, no exige más, sino que le da nuevas fuerzas. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Este no es solo un mensaje para Israel, es una palabra para ti, para cuando sientas que ya no puedes seguir, para cuando tu alma esté agotada y no veas salida. Isaías te dice hoy, Dios no ha terminado contigo. Él mismo está saliendo a tu encuentro para consolarte. Y ese consuelo no es solo palabra bonita, es promesa viva, es aire nuevo, es fuerza que baja del cielo y toca el polvo de tu camino. Isaías no solo habló al corazón del pueblo, también retó su manera de pensar y confrontó sus creencias distorsionadas, ídolos hechos por manos humanas, falsas seguridades en las que confiaban. Uno de los errores más repetidos del pueblo de Israel fue olvidar quién era su verdadero Dios. Entre los capítulos 40 al 48, Isaías se presenta como un testigo celestial que proclama con firmeza una de las verdades más fuertes de toda la Escritura. ¿A quién, pues, me asemejarán o con quién me compararán?, dice el santo. Isaías 40:25. Con una ironía cargada de verdad, Isaías se burla de los ídolos que el pueblo adoraba, figuras de madera que no emiten palabras, imágenes doradas que no se mueven, esculturas que necesitan ser cargadas, objetos sin vida que son tratados como si fueran divinos. El artesano esculpe la figura, la adorna con cadenas de plata, la asegura con clavos para que no se tambalee. ¿Y a eso llaman Dios? Isaías 41:44. Isaías no solo denuncia, también proclama, confirma y exalta al Dios verdadero. Yo soy el Señor y no hay otro, no existe fuera de mí ningún Dios. Isaías 45:5. Yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44:6. Nos muestra a un Dios que no necesita que nadie lo defienda, un Dios que no se esconde, que habla, que actúa, que anuncia lo que vendrá y cumple lo que promete. Un Dios que levanta imperios y los derrumba, que conoce el final desde el principio, que llama por su nombre a los que aún no han nacido. ¿Y tú? ¿A qué cosas estás adorando sin darte cuenta? ¿Confías más en lo que puedes ver que en el Dios que te creó? El Dios verdadero no es hecho por manos humanas, no cabe en ideas limitadas ni en figuras. Él es eterno, infinito, el que sostiene los océanos en la palma de su mano. Isaías se lo gritó a su pueblo, y hoy te lo susurra a ti. Levanta los ojos al cielo y mira. ¿Quién creó todo esto? Isaías 40:26. Una de las imágenes más poderosas de todo el libro de Isaías es la de un Dios que no rompe a los que están quebrados, sino que los vuelve a formar. Porque si algo deja claro Isaías, es que no importa cuán destruido esté alguien, Dios todavía sabe cómo restaurarlo. Ahora, así dice el Señor, tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no tengas miedo, porque yo te he rescatado, te puse nombre, tú me perteneces. Isaías 43:1. Dios no habla como un juez distante, habla como un artesano compasivo, como un padre que ve a su hijo caído en el polvo y se agacha para levantarlo con sus propias manos. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te arrastrarán.
Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni la llama te consumirá. Isaías 43:2. Isaías nos está diciendo, no importa lo que hayas hecho, no importa cuán bajo hayas caído, no importa si otros ya te dieron por perdido, si Dios fue quien te formó, Él también puede rehacerte. Yo soy tu consolador. Isaías 51:12. Voy a hacer algo nuevo y ya está comenzando. Isaías 43:19. Dios no solo restaura, transforma. Lo que fue ruina se convierte en testimonio. Lo que fue desierto comienza a florecer. Lo que estaba seco vuelve a tener vida. En vez de ceniza, aceite de alegría. En lugar de luto, un manto de gozo. Y serán llamados árboles de justicia, plantados por el Señor para mostrar su gloria. Isaías 61:3. Isaías no ofrecía una esperanza vacía, anunciaba una restauración verdadera, una que comienza en el alma, pero termina tocando cada aspecto de la vida. Así que, si hoy te sientes roto, recuerda esta promesa. Dios no desecha lo que está quebrado. Él lo recoge, lo limpia y lo convierte en algo nuevo que glorifica su nombre. Aunque Isaías fue enviado a Judá, su mensaje no se limitó a una nación. Sus palabras no eran solo para el pueblo escogido, sino para todas las naciones del mundo. Isaías no solo vio a Jerusalén, también profetizó sobre Egipto, Asiria, Babilonia, Moab, Damasco, Etiopía, y a cada uno les habló en nombre del Dios que no tiene fronteras. Desde el oriente hasta el occidente será grande mi nombre entre las naciones. Malaquías 1:11. Y esto fue confirmado por Isaías. Él no creía en un Dios tribal ni predicaba a un Señor encerrado en un templo. Isaías anunciaba al Creador del cielo y de la tierra, al Juez de todos los pueblos, al Redentor de todos los corazones. En aquel día habrá un camino desde Egipto hasta Asiria. Los asirios irán a Egipto, los egipcios a Asiria, e Israel estará con ellos como una bendición en medio de la tierra. Isaías 19:23-24. ¿Te lo imaginas? Pueblos enemigos, reconciliados, naciones paganas, adorando al Dios de Israel. No solo como el Dios de los hebreos, sino como el Dios de toda la humanidad. Este mensaje fue revolucionario en su tiempo. En una época llena de dioses locales y religiones territoriales, Isaías se levanta y declara, miren más allá, hay un solo Dios, y se dará a conocer a todos. Isaías 45:6. La gloria del Señor se manifestará y toda carne la verá. Isaías 40. Isaías fue el primer profeta global, el primero en hablar de un pueblo que se extendería por toda la tierra, de una adoración sin muros, de una salvación que cruzaría ríos y alcanzaría hasta los confines del mundo. Y así fue, porque siglos más tarde Jesús enviaría a sus discípulos diciendo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Pero Isaías ya lo había visto, ya lo había dicho. ¿Y tú? ¿Crees que este mensaje es solo para unos cuantos? ¿O has entendido que el corazón de Dios late por cada rincón del mundo? Porque el Dios de Isaías es el mismo Dios que hoy te habla, en tu idioma, en tu historia, en tu tierra. Isaías no solo hablaba de redención espiritual, no se conformaba con que el pueblo ofreciera sacrificios o recitara oraciones vacías. Él quería ver justicia verdadera, justicia encarnada. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, defiendan al oprimido, hagan justicia al huérfano, protejan a la viuda. Isaías 1:17. El Dios de Isaías no tolera la injusticia religiosa, no se complace con adoración en el templo si hay opresión en las calles, no acepta cantos si detrás hay explotación, no recibe ayunos si se siguen ignorando a los hambrientos. ¿Acaso este es el ayuno que yo escogí, que el hombre se aflija, baje la cabeza como un junco y se acueste en silicio y ceniza? ¿No será más bien desatar las cadenas de injusticia, soltar las cargas de opresión, liberar a los oprimidos? Isaías 58:5-6.
Isaías soñaba con una sociedad distinta, donde el poder sirviera al débil, donde en ninguna casa faltara pan, donde la política se llenara de compasión y la economía de generosidad. Entonces tu luz brillará como el amanecer, y tu salvación se hará evidente rápidamente. Isaías 58:8. El fruto de la justicia será paz, y el resultado de la justicia será tranquilidad y seguridad para siempre. Isaías 32:17. No hay verdadero avivamiento sin justicia. No hay renovación espiritual si no viene acompañada de transformación social. Isaías lo sabía y por eso hablaba con valentía, no para condenar, sino para despertar. Ay de los que promulgan leyes injustas y escriben decretos opresivos. Isaías 10:1. ¿Y tú? ¿Qué tipo de fe estás viviendo? ¿Una fe cómoda? ¿Una fe guardada para ti solo? ¿O una fe que se convierte en actos, en cuidado, en defender al prójimo, en compartir el pan? Isaías no soñaba con una religión más grande, soñaba con una sociedad más justa. Vivía en tiempos oscuros, corrupción en los tronos, religión vacía, un pueblo sin esperanza. Pero desde esa oscuridad una palabra se encendió. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9:2. No era una figura poética, era una promesa verdadera, una luz real, una presencia viva que bajaría del cielo y caminaría entre los que ya no esperaban nada. Isaías contempló a un pueblo agobiado, exhausto por la opresión, paralizado por el temor, y declaró con certeza: aumentaste la nación, hiciste crecer su gozo, se regocijarán delante de ti. Isaías 9:3. La razón, porque nacería un niño, se nos daría un hijo, y con él la luz rompería la oscuridad más densa. Porque un niño ha nacido para nosotros, un hijo nos ha sido entregado, y la autoridad estará sobre sus hombros, y su nombre será Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías 9:6. Esa era la promesa que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Una palabra pronunciada siglos antes de Belén que encontró cumplimiento en el nacimiento de Jesús. Por eso Mateo, al escribir su evangelio, citó directamente a Isaías para dejar claro que se estaba cumpliendo lo que el profeta había dicho. Jesús no fue una aparición improvisada. Fue la luz largamente anunciada, la respuesta al clamor de generaciones enteras, el amanecer de un nuevo día. ¿Y tú? ¿En qué rincón de oscuridad estás viviendo? ¿Qué parte de tu vida parece haberle cerrado la puerta a la esperanza? Porque si Isaías vio luz donde solo había muerte, esa misma luz puede hoy iluminar lo que tú consideras perdido. No es fantasía, es una promesa eterna. La luz ya vino al mundo, y aunque las tinieblas se esfuercen por resistirla, no lograrán apagarla. En medio de tantas profecías dirigidas a reyes, a imperios, a ciudades enteras, hay una que hace una pausa, no para hablarle a los poderosos, no para dirigirse a los ejércitos, sino para susurrarle al corazón de una sola persona. Una palabra que dice algo que nadie más puede decirte: yo te conozco por tu nombre. No temas, porque yo te rescaté. Te puse nombre. Tú me perteneces. Isaías 43:1. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? El Dios que sostiene galaxias, el que forma constelaciones con su aliento, el que establece reinos y juzga naciones, también sabe tu nombre. No tu apodo, no la etiqueta que otros te han puesto, no la imagen que proyectas, tu verdadero nombre, tu historia, tu esencia. Isaías nos muestra a un Dios que no actúa de forma genérica. Él no lanza palabras al aire, no salva por multitudes. Él llama por nombre, uno por uno, como el pastor que cuenta a sus ovejas y sabe cuál falta con tan solo mirar. Te tengo grabado en las palmas de mis manos. Isaías 49:16. Desde antes de que nacieras, yo te conocía.
Isaías 44:2. Mientras el mundo te pone etiquetas, Dios te llama por quien realmente eres. Mientras otros te olvidan, Él te recuerda. Mientras tú dudas de tu valor, Él te reafirma con amor y poder. Tú eres mío, yo te formé, yo te escogí, yo te amo. Isaías 43. Esta es una de las verdades más profundas del libro de Isaías. No somos números, somos llamados, no somos desechables, somos valiosos, no somos accidentes, somos deseados por Dios. Así que, si hoy te sientes invisible, reemplazado, ignorado o abandonado, recuerda lo que Isaías proclama de parte del cielo. Tu nombre está escrito arriba, y el corazón que te creó aún late por ti. Hay momentos en los que todo parece seco, donde la oración no tiene respuesta, donde el alma está reseca y la fe debilitada. Isaías conocía muy bien ese estado. Lo vio en su nación, lo vivió en su propia piel. Por eso escribió una de las metáforas más hermosas de toda la Biblia. El desierto y el lugar árido se alegrarán. La soledad se regocijará y florecerá como una rosa. Isaías 35:1. ¿Puede florecer un desierto? ¿Puede algo tan seco, tan muerto, tan olvidado, volver a llenarse de vida? Esa es precisamente la especialidad de Dios, hacer florecer lo que ya nadie espera que viva. Isaías no está hablando de flores físicas, está hablando de ti, de tu corazón agotado, de tus emociones apagadas, de esa parte de tu alma que ya se resignó a no sentir más. Y justo ahí, Dios declara: vas a florecer. Entonces, los ojos del ciego se abrirán, y los oídos del sordo oirán. El cojo saltará como un ciervo, y la lengua del mudo cantará. Isaías 35:5-6. Es una visión de restauración total. Dios no llega a poner un parche espiritual. Él trae vida nueva, movimiento, gozo, canto, ríos donde solo había polvo. En el desierto habrá ríos, y en la tierra seca manantiales. Isaías 35:6. ¿Y sabes qué es lo más poderoso de todo esto? No depende de si lo mereces, depende de quién lo prometió. Y el que prometió hacer florecer tu desierto es el mismo que estableció las estaciones. Él sabe cuándo llega tu primavera. Así que no entierres tus sueños, no entierres tu fe, porque aunque estés atravesando un desierto, Isaías dice: ese lugar puede convertirse en jardín, y lo que parecía muerto volverá a cantar. Entre todas las declaraciones de Isaías, hay una que fue tan poderosa que Jesús la eligió para comenzar su ministerio. No fue una coincidencia, fue una afirmación profética, una revelación que marcaría el rumbo de la historia. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. Me ha enviado a anunciar buenas noticias a los pobres, a vendar a los de corazón roto, a proclamar libertad a los cautivos y abrir las prisiones a los que están encerrados. Isaías 61:1. Estas no son frases bonitas. Es una misión, un encargo del cielo, un manifiesto divino para los que ya no creen que haya salida. Isaías pronunció esas palabras con autoridad, pero siglos después, en una sinagoga de Nazaret, Jesús las leería y diría: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Lucas 4:21. ¿Y qué significa eso? Que el sufrimiento no es para siempre, que la prisión del alma tiene salida, que un corazón herido no tiene por qué sangrar eternamente, porque hay un ungido y ha venido a liberar, a consolar a los afligidos de Sión, a darles corona en lugar de ceniza, aceite de alegría en vez de duelo, vestidura de alabanza en lugar de espíritu abatido. Isaías 61:3. Isaías no solo anunció a un libertador, describió una unción que transforma atmósferas. Donde antes había oscuridad, ahora entra luz. Donde había cadenas, se oyen romperse. Donde hubo lágrimas, empiezan cantos. Y esa unción no era solo para Jesús, también es para ti.
Porque Él prometió, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Hoy lo que Isaías vio y lo que Jesús cumplió puede vivirse en ti. Si estás atado, hay libertad. Si estás herido, hay consuelo. Si estás vacío, el Espíritu puede llenarte. No es emoción, es unción. No es teoría, es una experiencia real. Y en el capítulo 54 de Isaías, después de anunciar al siervo sufriente y al Salvador ungido, el profeta lanza una palabra que rompe el silencio del alma herida. Regocíjate, estéril, tú que no dabas a luz, levanta tu voz y canta, tú que nunca tuviste parto. Isaías 54:1, Isaías 54:1. ¿Cómo puedes cantar cuando no hay señales de fruto? ¿Cómo levantar una alabanza cuando lo que más anhelabas nunca llegó? Isaías se dirige a los que han perdido toda esperanza, a los que sembraron, oraron, esperaron y no vieron nada, a los que por dentro se sienten secos, con el alma estéril, cansados de tanto intentar. Y en ese escenario, Dios dice algo que parece escandaloso: canta. No porque ya veas el milagro, no porque el resultado haya llegado, sino porque la promesa ya fue declarada. Porque más serán los hijos de la desamparada que los de la casada, dice el Señor. Isaías 54:1. Isaías anuncia un giro inesperado. Los que eran considerados infértiles darán fruto. Los que vivieron en vergüenza serán honrados. Los que habitaban en estrechez tendrán que agrandar su espacio. Amplía el lugar de tu tienda. No te limites. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Isaías 54:2. Dios está diciendo: prepárate, aunque todavía no veas nada. Expándete, aunque todo parezca cerrado. Porque cuando yo hablo, el vientre del alma empieza a latir. Isaías nos recuerda: el tiempo de vergüenza no es eterno. No temas, porque no serás humillada. No te avergüences, porque no serás deshonrada. Isaías 54:4. Este mensaje es para ti si ya te rendiste, si enterraste tus sueños, si dejaste de cantar. Hoy es el día de alzar tu voz otra vez, porque lo que era estéril puede empezar a dar fruto. No porque tú tengas el poder, sino porque Él ya lo ha dicho. Hay heridas que no sangran, pero que duelen más que 1000 cortes. Una de ellas es el abandono. Isaías entendía bien ese tipo de dolor. Su pueblo se sentía solo, olvidado, expuesto, como una esposa rechazada, como una mujer dejada en medio del desierto. Y entonces el profeta declara una de las frases más dulces y poderosas de todo su libro: tu esposo es tu creador, el Señor de los ejércitos es su nombre, tu Redentor es el Santo de Israel, Él será llamado Dios de toda la tierra. Isaías 54:5. ¿Puedes sentir el peso de esas palabras? Dios no se presenta aquí como juez, ni siquiera como padre. Se presenta como esposo, como alguien que hizo un pacto, como alguien que ama aunque tú te hayas alejado, como a una mujer abandonada con el alma afligida, el Señor te llamó. Isaías 54:6. Por un momento escondí mi rostro de ti con un poco de enojo, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Isaías 54:8. Isaías está hablando a los que fueron traicionados, a los que quedaron con promesas rotas, a los que fueron dejados atrás. Él está diciendo: tu historia no termina con el abandono, porque tu Redentor sigue en pie. Y Redentor no es solo un título, es alguien que paga el precio, que viene a tu encuentro, que compra lo que otros desechan, que te defiende cuando todos te acusan, que te abraza cuando todos se alejan. Isaías dice que ese Redentor es fuerte, fuerte no para aplastar, sino para sostener, fuerte no para dominar, sino para proteger, fuerte no para imponer, sino para levantar a quien cayó. Aunque se muevan los montes y tiemblen las colinas, mi amor no se apartará de ti, ni se romperá mi pacto de paz,
dice el Señor, que tiene compasión de ti. Isaías 54:10. Esa es la promesa, y está viva hoy. Si te dejaron, si fuiste olvidado, si te usaron y luego se alejaron, tu Redentor sigue contigo, y Él nunca se cansa de llamarte por tu nombre. Vivimos rodeados de contratos frágiles, de relaciones que dependen del rendimiento, de alianzas que se quiebran al primer fallo. Pero Isaías habla de un pacto muy diferente, un compromiso que no depende del ser humano, sino de la fidelidad eterna de Dios. Esto será para mí como los días de Noé. Así como juré que las aguas de Noé no volverían a cubrir la tierra, así he jurado que no me enojaré contigo ni te reprocharé. Isaías 54:9. ¿Puedes imaginar eso? Un Dios que promete no abandonarte, un Dios que no se retira cuando fallas, un Dios que no cambia de opinión sobre ti, aunque tú cambies 1000 veces. Isaías anuncia un tipo de pacto nuevo, no basado en tu mérito, ni sostenido por tus obras o tus rituales, sino fundado en su gracia, en su compasión y en su amor inagotable. No se apartará de ti mi amor, ni se romperá mi pacto de paz, dijo el Señor, el que se compadece de ti. Isaías 54:10. Este pacto es más fuerte que tus errores, porque no nace de tu fuerza, sino de su elección, de su corazón, de su compromiso contigo. Isaías está diciendo, aunque vaciles, aunque dudes, aunque tropieces, Dios sigue siendo fiel. Con amor eterno te he amado, por eso he prolongado mi misericordia. Isaías 54:8. ¿Qué clase de Dios es este? Un Dios que no se da por vencido contigo, que no firma papeles de divorcio cuando fallas, que no cancela su propósito por tus debilidades. Él no es como los hombres, su pacto es irrevocable. Y aunque todo se sacuda, Él permanece. Hoy puedes tener certeza de algo. Tu historia no está sostenida por tu fuerza, sino por el pacto eterno de aquel que no sabe fallar. Hay palabras que el viento se lleva, promesas humanas que se olvidan, frases vacías que suenan bien, pero no cambian nada. Pero Isaías habla de otra clase de palabra, una que no desaparece, una que no regresa vacía, una que, al salir de la boca de Dios, lleva fuego, dirección y cumplimiento. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá lo que deseo y prosperará en aquello para lo que la envié. Isaías 55:11. Esto no es poesía religiosa. Es una promesa profética, un principio eterno del reino. Lo que Dios dice, se cumple. Isaías compara esa palabra con la lluvia, porque así como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no regresan sin antes empapar la tierra. Isaías 55:10. Así es su voz. Desciende con propósito, no cae en vano. Produce vida donde solo había polvo. ¿Sabes qué significa eso para ti? Que si Dios ha hablado sobre tu vida, nada podrá detenerlo. Ni tu pasado, ni tus fracasos, ni las opiniones de otros, ni los años que crees haber desperdiciado. La palabra sigue viva, sigue sembrada, sigue activa. Porque mis pensamientos no son como los de ustedes, ni mis caminos como sus caminos, dice el Señor. Isaías 55:8. Isaías nos recuerda que la lógica humana no puede detener los decretos del cielo. Aunque todo parezca estancado, lo que Dios dijo florecerá. Quizás no será en tu tiempo, quizás no como tú lo imaginaste, pero en el momento exacto verás que su palabra fue fiel desde el principio. Así que hoy, en vez de dudar, abraza lo que Dios ya habló, cree en lo que Él ya soltó y espera, con esperanza activa, porque si salió de su boca, no fallará. Isaías no solo asegura que la palabra divina cumple su objetivo, también muestra el fruto que produce: alegría donde hubo lágrimas, vida donde hubo sequedad, esperanza donde antes solo había espinas. Saldrán con alegría y serán guiados en paz. Las montañas y colinas
cantarán delante de ustedes, y todos los árboles del campo darán palmas de aplauso. Isaías 55. Isaías 55:12. Esta es una imagen profética de libertad. El pueblo que había sido llevado al exilio, que vivía bajo opresión y humillación, regresaría a su tierra cantando, y no regresarían solos. Toda la creación celebraría con ellos, porque cuando Dios restaura, no lo hace en silencio, sino con gozo. En vez de zarza crecerá el ciprés, y en lugar de ortiga brotará el arrayán. Isaías 55:13. La zarza simboliza el dolor, las promesas no cumplidas, la sequedad del alma. Pero Isaías anuncia algo completamente nuevo. Dios puede cambiar incluso eso. Lo que era ruina se transforma en belleza. Lo que te lastimó se convierte en fortaleza. Lo que parecía rechazo se vuelve testimonio. Será para el Señor por nombre, como señal eterna que nunca será borrada. Isaías 55:13. ¿Qué significa eso? Que lo que Dios hace en tu vida no solo te bendice a ti, sino que se convierte en una señal viva para otros que todavía están entre espinos, para quienes creen que no hay regreso, para mostrar que Dios sigue transformando, sigue restaurando, sigue levantando. Isaías no solo vio el final del exilio, también fue un profeta que no se acomodó. No habló para agradar al poder, ni suavizó sus mensajes para encajar en el sistema religioso. Él denunció con firmeza, dijo lo que otros callaban, y expuso con fuego santo la gran herida del pueblo, una adoración sin justicia. ¿De qué me sirve, dice el Señor, la multitud de sus sacrificios? Isaías 1:11. Israel seguía ofreciendo incienso, celebrando festividades, manteniendo rituales, pero fuera del templo, los huérfanos eran ignorados, las viudas oprimidas, los pobres despreciados. No me traigan más ofrendas vacías. El incienso me desagrada, sus lunas nuevas y sus fiestas, mi alma las aborrece. Isaías 1:13-14. ¿Cómo puede Dios rechazar algo que Él mismo había establecido? Porque cuando el corazón se desconecta de la práctica, la adoración se vuelve actuación. Cuando levantamos manos pero cerramos los ojos ante la injusticia, Dios no se alegra, Dios se duele. Lávense, límpiense, quiten de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Isaías 1:16-17. Isaías no estaba en contra del culto, estaba en contra del culto vacío. Estaba cansado de la fe sin fruto, de labios que oran mientras los pies nunca caminan hacia el necesitado. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Después de confrontar, Dios ofrece reconciliación. Vengan y pongamos las cosas en orden, dice el Señor. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, serán blancos como la nieve. Isaías 1:18. Esa es la verdadera justicia, una que no se compra con ritos, una que no se finge con apariencias, una que nace de un corazón rendido y se expresa en acciones reales de compasión, verdad y restauración. Así que si tu fe se ha vuelto rutina, si tus palabras ya no mueven el cielo, Isaías te está hablando hoy. Dios no quiere tu perfección, quiere tu corazón. Y desde ahí quiere reconstruir la justicia en tu vida. Isaías no solo habló del Mesías, también profetizó sobre el que vendría antes de él, una voz, un clamor sagrado que surgiría en medio del desierto. No para entretener, sino para preparar el camino del Señor. Una voz clama: en el desierto preparen el camino al Señor, enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías 43. Esta profecía se cumplió siglos después, a través de un hombre llamado Juan, un profeta vestido con piel de camello, que no predicó en los palacios, sino junto al río Jordán, en medio del polvo, entre los olvidados. Y allí gritó con el mismo fuego que Isaías:
arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 3:2. Isaías lo había visto antes de que naciera. Un hombre enviado no para lucirse, sino para abrir el corazón del pueblo al que vendría después. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor. Juan 1:23. ¿Y qué nos dice esto hoy? Que cada vez que Dios está por hacer algo nuevo, primero levanta una voz que despierta, que incomoda, que sacude, que endereza los caminos torcidos, que prepara el espacio para el Rey. Y esa voz no fue solo la de Juan, puede ser la tuya, puede ser la mía, puede ser la de cualquiera que se atreva a decir la verdad y a preparar un terreno fértil para que Cristo entre. Todo valle será levantado, todo monte y colina será rebajado, lo torcido será enderezado y lo escabroso será allanado. Isaías 40:4. Isaías entendía que la llegada de Dios no es solo un evento espiritual, es un terremoto interior donde se tiene que levantar lo que está caído, humillar lo altivo, curar lo torcido y allanar lo áspero. Hoy esa voz sigue clamando, no en desiertos geográficos, sino en los desiertos del alma. Y la pregunta es, ¿estás preparando el camino para Él? Isaías sabía que el cambio verdadero no vendría por política, ni por tratados humanos, ni por reformas religiosas. El cambio real vendría desde el cielo. Vuélvanse a mí y sean salvos, todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Isaías 45:22. Isaías le gritaba a un pueblo cansado de buscar salvación en lugares equivocados, alianzas con Egipto, confianza en ejércitos, rituales vacíos, leyes humanas. Pero Dios rompe ese ciclo diciendo, la salvación no sube desde la tierra, desciende desde el cielo. Yo hice la tierra y formé al hombre sobre ella. Con mis manos extendí los cielos. Isaías 45:12. Isaías no ofrecía un salvador político, ni un líder carismático, ni un templo renovado. Ofrecía un redentor, un siervo, un Mesías, un Dios que desciende para levantar. Y vendrá el redentor a Sión, a los que se vuelvan de la maldad en Jacob, dice el Señor. Isaías 59:20. Esa redención no es temporal, ni emocional, ni frágil. Es eterna, irrevocable, victoriosa. El Señor ha mostrado su santo brazo ante todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Isaías 52:10. ¿Y tú? ¿En qué has estado buscando la salvación? ¿En tus fuerzas? ¿En tus relaciones? ¿En tu imagen? ¿En tu inteligencia? Isaías te dice hoy, levanta la mirada porque desde lo alto viene tu redención. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Nunca más entrará en ti incircunciso ni impuro. Isaías 52:1. Esta redención no es solo un rescate, es una transformación completa, es limpieza total, es una paz que permanece. En la lógica del mundo, el triunfo se mide en poder, el éxito en aplausos, la grandeza en control. Pero Isaías recibió una revelación que cambió todo eso. Mi siervo prosperará, será exaltado, engrandecido y muy enaltecido. Oró Isaías 52:13. Hasta ahí todo suena glorioso, pero lo que viene sorprende. Muchos se asombraron de él, pues su rostro fue tan desfigurado que no parecía humano, ni su apariencia era la de un hijo de hombre. Isaías 52:14. ¿Cómo puede ser glorificado alguien que fue desfigurado? ¿Cómo puede haber gloria en medio del dolor? Guiado por el Espíritu, Isaías describe un misterio profundo que solo sería entendido siglos después, un Mesías que triunfaría a través del sufrimiento. Despreciado, rechazado, varón de dolores, experimentado en quebranto, Isaías 53:3. Mas al Señor le plació quebrantarlo sometiéndolo al dolor. Isaías 53:10. Isaías no pinta un héroe invencible,
sino a un siervo herido, un Salvador silencioso, un hombre de dolor que redime cargando el pecado del mundo. El castigo que nos dio paz cayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Isaías 53:5. Esta es la gran paradoja divina. La mayor victoria de Dios llegó envuelta en una aparente derrota. El reino se estableció desde una cruz, y ese siervo, Jesús, fue exaltado no por evitar el sufrimiento, sino por abrazarlo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53:11. Isaías vio la gloria oculta en la herida, el propósito dentro del dolor, la victoria en lo que parecía humillación. Y esa revelación sigue viva en cada corazón que entiende que la gloria de Dios no brilla desde los tronos, sino desde las cicatrices. Serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. Isaías 61:3. ¿Lo crees? Entonces prepárate, porque si Dios ha decretado su favor sobre ti, ni tu pasado, ni tus errores, ni tus adversarios pueden detener lo que está a punto de florecer. Isaías conocía lo que era estar agotado, lo vio en el rostro del pueblo y lo experimentó en carne propia como un profeta rechazado. Él sabía que a veces el problema no es falta de fe, sino falta de fuerzas. Hay momentos en los que uno no duda de Dios, solo ya no tiene energía para seguir. Has orado, luchado, perdonado, sembrado, y aún así te sientes vacío. Pero Isaías, guiado por el Espíritu, escribió una de las promesas más hermosas y repetidas de toda la Biblia. Él da fuerzas al que se encuentra cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Isaías 40:29. ¿Lo notaste? No dice al que tiene poca fuerza, sino al que no tiene ni una sola. A ese Dios le da, a ese Dios llena, a ese Dios levanta. Los jóvenes se fatigan y se rinden, los más fuertes tropiezan y caen, pero los que esperan al Señor renovarán sus fuerzas. Isaías 40:30-31. Esta promesa no es solo un verso bonito, es una verdad del cielo, una ley espiritual activa. La espera en Dios trae renovación, no porque el cansado se recupere por sí solo, sino porque el Dios que nunca se cansa sopla vida sobre él. ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor es el Dios eterno, el creador de los confines de la tierra. No se fatiga ni se cansa, y su inteligencia no se puede medir. Isaías 40:28. Ese mismo Dios que no se cansa ni se debilita, hoy te promete ir contigo, no como espectador, sino como fuente viva de fortaleza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 40:31. Hoy, Isaías no te dice, sé fuerte, te dice, espera, porque en la espera, el Dios incansable vendrá a fortalecerte. Vivimos en un mundo donde todo cambia. Los imperios caen, los líderes pasan, las modas se agotan, las promesas humanas fallan. Y en medio de todo eso, Isaías se levanta y proclama: así dice el Señor, el Rey de Israel, su Redentor, el Señor de los ejércitos, yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay otro Dios. Isaías 44:6. Esto no es solo una frase decorativa, es una declaración absoluta de poder, soberanía y eternidad. Isaías no presenta a un Dios más entre muchos, presenta al único, al que no tiene principio ni fin, al que existía antes de todo y seguirá existiendo después de todo. ¿Quién puede predecir el futuro como yo? ¿Quién puede declararlo y ordenarlo delante de mí? No hay otro Dios fuera de mí, justo y salvador, no existe otro más. Isaías 45:21. Este Dios no es una opción más, es el origen, la fuente y el destino. No depende de que creas para ser real. No envejece, no cambia, no se adapta. Él permanece. Yo soy el mismo desde el principio, y hasta que seas viejo, yo estaré contigo. Yo te he cargado y te seguiré cargando.
Isaías 46:4. ¿Qué significa esto para ti? Que mientras todo a tu alrededor cambia, Dios permanece inmutable. Que aunque tus emociones suban y bajen, Él es estable. Que aunque tu historia tenga altibajos, Él sigue escribiendo un propósito eterno. Isaías nos recuerda, Dios no está atrapado en el tiempo, Él lo trasciende. Y porque Él es el principio y el fin, todo lo que comienza en Él termina en gloria. Desde el principio anuncié lo que vendría, y desde tiempos antiguos lo que aún no existía. Isaías 46:10. Así que descansa hoy en esta verdad. Tu vida no está en manos del azar, está en las manos del Eterno, y si Él empezó algo en ti, Él mismo lo terminará. Todos enfrentamos el miedo en algún momento. No siempre es un pánico evidente, a veces es ansiedad en silencio, temor al futuro, angustia que no tiene palabras. Isaías no ignora ese sentir. Al contrario, lo abraza con ternura celestial y declara una de las promesas más reconfortantes de toda la Biblia. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, te ayudo y te sostengo con mi mano derecha victoriosa. Isaías 41:10. Esa promesa no viene de una persona, no es un consuelo superficial. Es la voz del Dios eterno, el mismo que creó los cielos y la tierra, inclinándose hacia tu fragilidad. Yo, el Señor tu Dios, te tomo de la mano derecha y te digo, no tengas miedo, yo estoy contigo. Isaías 41:13. ¿Te das cuenta? Dios no solo está cerca, te está sosteniendo, y no con cualquier mano, sino con su diestra, la mano del poder, de la justicia, de la autoridad. No temas, gusano de Jacob, pequeño Israel, yo soy tu ayuda, dice el Señor. Isaías 41:14. Isaías no escribe para los fuertes, escribe para los que tiemblan, para los que sienten que ya no pueden, para los que creen que fueron olvidados en medio del caos. Y con firmeza celestial declara, no tengas miedo. No porque el problema haya desaparecido, sino porque Dios está en medio de él y te sostiene mientras lo atraviesas. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y cuando cruces los ríos, no te cubrirán. Cuando camines por el fuego, no te quemarás. Isaías 43:2. Esta promesa sigue viva hoy. Si te sientes débil, Él te sostiene. Si tienes miedo, Él te acompaña. Si estás al borde del colapso, Él te levanta. Confía en su diestra. Aunque no la veas, jamás te soltará. Después de anunciar juicio, promesas, visiones y revelaciones, Isaías no termina su libro con una nota trágica. No lo cierra con destrucción ni con oscuridad. Lo concluye con esperanza, con renovación, con una promesa eterna. Dios no solo va a restaurar tu alma, va a restaurar toda la creación. Miren, yo crearé cielos nuevos y tierra nueva, y de lo pasado no habrá memoria ni vendrá al pensamiento. Isaías 65:17. Isaías vio lo que los ojos humanos no alcanzan a ver, un mundo sin llanto, sin muerte, sin injusticia, donde la alegría no es temporal, sino eterna. Me gozaré con Jerusalén y me alegraré con mi pueblo. Nunca más se oirá en ella llanto ni gritos de dolor. Isaías 65:19. Esta es la esperanza final. No un cielo etéreo lleno de nubes, sino una nueva realidad, donde la presencia de Dios será completa y su justicia será como el sol que nunca deja de brillar. Antes de que clamen, yo responderé. Mientras aún estén hablando, yo los habré oído. Isaías 65:24. No harán mal ni dañarán en todo mi monte santo, dice el Señor. Isaías 65:25. Isaías termina donde todo empieza, en una tierra nueva, transformada por el amor de Dios. Un cielo abierto, una creación reconciliada,
un pueblo restaurado para siempre. Y esto no es solo poesía profética, es una promesa eterna que conecta con Apocalipsis, donde Juan escribió: «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron». Apocalipsis 21:1. Isaías lo vio primero. Lo profetizó con lágrimas, pero también con una esperanza ardiente. ¿Y tú? ¿Estás viviendo como si esta tierra fuera lo único que existe? ¿O estás esperando, con fe activa, la manifestación del reino eterno? Porque los que esperan en Él verán lo que Isaías vio y vivirán lo que aún no ha sido revelado. Y sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Señor. Isaías 66:23. Así termina Isaías, no con muerte sino con adoración, no con un final sino con un comienzo, un nuevo cielo, una nueva tierra, un pueblo redimido y un Dios que habita entre ellos para siempre.